El doctor Seppi presionó sus 6 dedos contra la fría pared de metal de la nave de investigación. Las estrellas, desde aquí en el sistema Sol, se veían distintas. Parecían más tristes, de algún modo. Quizás era solo su imaginación, pero todo en aquel lugar se sentía anómalo. Doctor, hemos encontrado algo, llamó Kes desde el otro lado del laboratorio. Su piel azul palideció por la emoción. Tiene que ver esto ahora mismo. Seppi se acercó a su estación. En la pantalla, un patrón de ondas que no tenía ningún sentido. Era demasiado limpio, demasiado perfecto para ser natural, pero también demasiado antiguo para provenir de una civilización viva. ¿Qué estoy viendo?, preguntó. Una señal. Ha estado transmitiendo durante 300 años sin parar, justo desde aquí, en este sistema muerto. Seppi sintió un vuelco en el estómago. El sistema Sol era famoso en toda la galaxia, pero no por buenas razones. Era donde habían vivido los humanos, donde habían muerto. Todos los niños lo aprendían en la clase de historia. Eran la especie obstinada que eligió la muerte antes que la rendición. Los necios que se lanzaron contra la poderosa hegemonía y fueron aplastados por su osadía. Eso es imposible, dijo Seppi. Los humanos se extinguieron hace siglos. La hegemonía cristalizó su planeta entero. No queda nada más que rocas y polvo. ¿Qué señaló la pantalla? La señal proviene del campo de asteroides donde solía estar su planeta. Seppi se quedó mirando los datos. Su pueblo, los Tar, era conocido por ser de científicos meticulosos. No saltaban a conclusiones precipitadas. Pero esta señal era claramente artificial. Alguien o algo seguía transmitiendo desde las ruinas de la Tierra. ¿Puedes decodificarla?, preguntó. Estoy en ello. Utiliza algún tipo de cifrado cuántico. Muy avanzado. Más avanzado que cualquier cosa que se suponía que tuvieran los humanos. Seppi se frotó la frente con 2 de sus manos mientras las otras 4 trabajaban en un segundo ordenador. Se suponía que los humanos eran primitivos. Eso decían todos los libros de historia. Apenas habían aprendido a viajar entre las estrellas cuando la hegemonía los encontró. No deberían haber tenido tecnología de cifrado cuántico. Doctor, dijo Kes en voz baja, creo que he superado la primera capa. Los altavoces crepitaron y cobraron vida. Una voz se escuchó, hablando en el antiguo idioma humano llamado inglés. El ordenador de la nave la tradujo al estándar galáctico. Esta es la Tierra. Si estáis escuchando este mensaje, significa que ya no estamos. Pero nuestra historia no ha terminado. Necesitáis saber lo que realmente ocurrió aquí. Necesitáis saber la verdad sobre la humanidad y la hegemonía. Seppi sintió que sus corazones, los 4, daban un vuelco. La voz continuó. No fuimos las víctimas que la historia dirá que fuimos. Tomamos una decisión. Elegimos luchar en lugar de arrodillarnos. Elegimos arder en lugar de someternos. Y antes de morir, nos aseguramos de que nuestra llama se extendiera a cada rincón de la galaxia. Kes miró a su profesor con los ojos muy abiertos. Esto no coincide con ningún registro histórico. Sigue escuchando, susurró Seppi. No deberíais haber encendido el fuego, dijo la voz. Nosotros lo terminamos. Este es nuestro regalo final para la galaxia. Recuérdennos, no como víctimas, sino como la especie que eligió arder antes que arrodillarse. El mensaje terminó. Y entonces, comenzó de nuevo desde el principio. Seppi permaneció en silencio durante un largo momento. Su mente iba a toda velocidad. Según todos los libros de historia de la galaxia, los humanos eran una especie menor que se interpuso en el camino de la hegemonía. Fueron aplastados rápidamente y olvidados. La guerra duró quizás 6 meses. Apenas merecía ser mencionada, excepto como un ejemplo de lo que le sucedía a las especies que se negaban a unirse pacíficamente. Pero este mensaje sugería algo completamente diferente. Sugería que los humanos habían hecho algo. Algo lo suficientemente importante como para seguir transmitiéndolo durante 300 años. Quiero que escanees ese campo de asteroides. Busca cualquier cosa que pudiera haber sido un transmisor, una instalación de almacenamiento de datos o cualquier otra cosa que no debería estar ahí. Sí, doctor. Mientras que trabajaba, Seppi caminó hacia el ventanal de observación. Afuera, trozos de roca flotaban lentamente por el espacio. En algún lugar de ese campo de escombros había existido un mundo vivo, un mundo lleno de criaturas que se había negado a rendirse. La hegemonía había gobernado la galaxia durante 10.000 años. Era el imperio más poderoso que jamás había existido. Habían aplastado 1000 rebeliones.
Habían conquistado a todas las especies que encontraron. Se suponía que eran imparables, pero ahora ya no existían. La hegemonía se había derrumbado hacía unos 250 años. Nadie sabía realmente por qué. Había habido rebeliones, sí, muchísimas. Por toda la galaxia, especies que habían sido leales durante milenios se levantaron de repente, todas al mismo tiempo. Las fuerzas de la hegemonía estaban demasiado dispersas. Su gobierno se desmoronó. Su imperio se hizo añicos. La mayoría de los historiadores decían que solo había sido mala suerte, que la hegemonía había crecido demasiado para ser controlada, que las rebeliones ocurrían a veces, y que esta vez, por coincidencia, ocurrieron todas a la vez. Pero ¿y si no fue una coincidencia? ¿Y si los humanos habían hecho algo? Doctor, exclamó Kes. He encontrado algo. Hay una estructura en el campo de asteroides. Es pequeña, pero definitivamente artificial, y es la fuente de la señal. CPI se apresuró a volver a la estación de Kes. En la pantalla había un objeto metálico del tamaño de un edificio pequeño. Estaba dañado y era viejo, pero seguía intacto, seguía transmitiendo. ¿Podemos acercarnos?, preguntó, mientras ya trazaba un rumbo. Una hora después, su nave flotaba junto a la estructura humana. Parecía haber sido construida a toda prisa. El metal era tosco y sin pulir. Había marcas de explosiones en los costados, pero seguía funcionando después de 300 años. Detecto fuentes de energía en el interior, informó Kes. Y almacenamiento de datos. Muchísimo almacenamiento de datos. ¿Podemos subir a bordo? Hay una esclusa de aire. Parece que fue diseñada para ser accesible. CPI tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Prepara un equipo de expedición. Vamos a entrar. 2 horas más tarde, CPI flotaba por los pasillos de una estación espacial humana. La gravedad artificial estaba desactivada, así que tenía que usar botas magnéticas para caminar por las paredes. El aire estaba viciado, pero era respirable. Las luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad. La estación era claramente un centro de datos. Cada sala estaba llena de servidores informáticos y dispositivos de almacenamiento. La mayoría seguían activos, zumbando con energía, todavía procesando algo. En la cámara central, encontraron lo que buscaban. Un terminal de ordenador masivo con un mensaje esperando en la pantalla. Bienvenidos, hermanos y hermanas galácticos, decía en una docena de idiomas diferentes. Si estáis leyendo esto, habéis encontrado el regalo final de la Tierra al universo. Lo que descubráis aquí cambiará todo lo que creíais saber sobre la humanidad, la hegemonía y la naturaleza misma de la libertad. CPI extendió una mano temblorosa y pulsó la tecla para continuar. Empezaron a aparecer archivos en la pantalla, miles de ellos. Grabaciones de video, registros de audio, especificaciones técnicas, informes de batalla y algo más. Algo que heló la sangre de CPI. Registros de modificación genética, análisis de química cerebral, protocolos de condicionamiento neuronal. Los archivos no eran sobre los humanos. Eran sobre todas las demás especies de la galaxia. ¿Qué susurró? Creo que tenemos que llamar a la universidad. Esto es más grande de lo que pensábamos. Mucho más grande. La capitana Sarah Chun, en el puente de la nave de defensa terrestre Defiant, observaba las naves alienígenas llenar el cielo sobre Nueva York. Eran hermosas, de una manera terrible. Cada una era del tamaño de una montaña, cubierta de un metal liso que parecía curvar la luz a su alrededor. Había docenas de ellas, suspendidas sobre cada ciudad importante de la Tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llegaron?, preguntó a su oficial de comunicaciones. 6 horas, capitana. No han disparado ni un solo tiro. Solo están esperando. Sarah asintió. El planeta entero contenía la respiración. La humanidad solo había logrado el viaje más rápido que la luz hacía 5 años. Habían construido exactamente 12 naves interestelares. Los alienígenas tenían cientos de naves que hacían que la mejor tecnología de la Tierra pareciera cuchillos de piedra. Capitana, dijo el oficial de comunicaciones, están transmitiendo en todas las frecuencias. El traductor universal está funcionando. La pantalla principal cobró vida. La criatura que apareció no se parecía a nada que Sarah hubiera visto. Parecía casi humana, pero con sutiles diferencias. Demasiado alta, demasiado delgada. Ojos que eran ligeramente demasiado grandes. Cuando habló, su voz era calmada y agradable. Saludos, pueblo del tercer planeta. Soy el arquitecto Primus Valdrus de la hegemonía.
Hemos venido a daros la bienvenida a la civilización galáctica. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el tono del alienígena le recordaba a un padre hablándole a un niño pequeño. Durante 10.000 años, la hegemonía ha traído paz y orden a esta galaxia. Hemos puesto fin a las guerras, eliminado la pobreza y creado una sociedad perfecta donde cada ser tiene su lugar apropiado. Ahora, ofrecemos este mismo don a la humanidad. En planetas de todo el mundo, miles de millones de humanos observaban y escuchaban. En la sede de la ONU, los líderes de la Tierra discutían cómo responder. Pero Sara tenía la sensación de que la respuesta de la humanidad ya estaba decidida. El proceso es simple, continuó Valdrus. Se presentarán en los centros de procesamiento que estamos estableciendo en sus principales ciudades. Allí, nuestros especialistas médicos realizarán un ajuste menor en su química cerebral. Esto eliminará su capacidad para la violencia, la rebelión y otros impulsos primitivos. Se convertirán en miembros pacíficos y productivos de la sociedad galáctica. Las manos de Sara se aferraron a los reposabrazos de su silla. En el puente, su tripulación estaba en completo silencio. Aquellos que completen el procesamiento serán reubicados en mundos apropiados donde podrán servir a la hegemonía según sus habilidades. Su especie muestra potencial para operaciones mineras y manufactura básica. Serán bien cuidados y vivirán satisfechos en sus nuevos roles. La sonrisa del alienígena nunca vaciló. Tienen 24 horas para comenzar el cumplimiento voluntario. Si eligen resistirse, comenzaremos el procesamiento obligatorio. La resistencia no es aconsejable. En 10.000 años, ninguna especie se ha opuesto con éxito a la hegemonía. La transmisión terminó. Sara se quedó en silencio por un momento. Luego, activó el intercomunicador de la nave. A toda la tripulación. Habla la capitana. Han oído lo que han dicho. Quieren rebanarnos el cerebro y convertirnos en esclavos. No sé ustedes, pero a mí eso me parece un problema. Hizo una pausa. Cualquier miembro de la tripulación que quiera irse puede tomar una lanzadera a la superficie. Sin preguntas. No hay vergüenza en ello. Pero quien se quede, elige luchar. Esperó. Nadie se movió. Bien, enseñémosle a estos cabrones de qué están hechos los humanos. En la superficie de la Tierra, el mensaje de los alienígenas se discutía en sesiones de emergencia de todos los gobiernos del planeta. La secretaria general de las Naciones Unidas, una anciana llamada María Santos, se dirigió a los delegados reunidos. La elección es simple, dijo. Podemos someternos a este procesamiento y convertirnos en esclavos con cerebros modificados, o podemos luchar y, probablemente, morir. El delegado de China levantó la mano. Señora Secretaria General, tenemos 12 naves. Ellos tienen cientos. Luchar es un suicidio. Quizás, dijo María, pero al menos moriremos como humanos. La votación estuvo más reñida de lo que debería, pero al final, la humanidad eligió el desafío. La respuesta fue transmitida en todas las frecuencias. María Santos habló en nombre de toda su especie. Arquitecto Primus Valdrus de la hegemonía. Soy María Santos, Secretaria General de las Naciones Unidas de la Tierra. Hemos considerado su oferta cuidadosamente. Hizo una pausa. Nuestra respuesta es no. En las naves alienígenas, el arquitecto Primus Valdrus miraba la pantalla de comunicación con confusión. En 10.000 años de conquista, ninguna especie se había negado sin más. Siempre había negociaciones, intentos de regateo, ofertas de cumplimiento parcial. Pero los humanos simplemente habían dicho no. Señor, dijo uno de sus subordinados, quizás no entendieron. ¿Deberíamos explicarles las consecuencias de la resistencia? Valdrus asintió lentamente. Había visto esto antes, aunque rara vez. A veces, las especies primitivas necesitaban una demostración. Elija una de sus ciudades como objetivo, algo pequeño, que sea limpio. El rayo que impactó Denver fue invisible desde el espacio. En un instante, la ciudad estaba allí. Al siguiente, era un cráter perfectamente circular de vidrio derretido. Valdrus esperó la llamada de rendición desesperada. Nunca llegó. En su lugar, recibió otra transmisión. Esta vez era de una oficial militar. Una mujer con un uniforme azul, de pie en lo que parecía el puente de un buque de guerra. Aquí la capitana, Sara Chun de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Acaban de asesinar a 2 millones de personas inocentes. Eso fue un error. Valdrus estaba genuinamente perplejo.
Capitana Chun, seguramente comprende que la resistencia es inútil. Podemos destruir su planeta entero desde la órbita. Sométense ahora y preservaremos al resto de su población para el procesamiento. Mire, esto es lo que pasa con los humanos, dijo Sara. No nos gustan los matones, y realmente no nos gusta que nos digan que no tenemos opción. Sonrió, pero no era una expresión agradable. ¿Quieren pelea? La tendrán. La primera nave terrestre en atacar se llamaba Fin de la Esperanza. Era una de las naves más nuevas de la humanidad, equipada con misiles nucleares y armas de rayos de partículas que parecían patéticas en comparación con la tecnología de la hegemonía. Pero el capitán Rodríguez no intentó igualar a los alienígenas en potencia de fuego. En su lugar, hizo algo que nunca se había hecho en 10.000 años de guerra galáctica. Estrelló su nave directamente contra el puente de una nave de la hegemonía. La explosión destruyó ambas naves al instante. Pero por primera vez en milenios, una nave de la hegemonía había sido destruida por un oponente inferior. Valdus observaba la pantalla táctica en estado de shock. Ellos destruyeron su propia nave para dañar la nuestra. Señor, eso no es tácticamente sólido. Lograron una tasa de intercambio negativa. Pero Valdus empezaba a comprender que los humanos no pensaban en las tasas de intercambio como otras especies. El segundo ataque vino de la superficie. Las plataformas de defensa orbital de la humanidad abrieron fuego simultáneamente. Sus armas no podían penetrar los escudos de la hegemonía, pero a los humanos no pareció importarles. Siguieron disparando hasta que sus plataformas fueron destruidas. El tercer ataque fue el más extraño de todos. La nave se llamaba Último Baile y transportaba algo que la hegemonía nunca había encontrado en la guerra, una tripulación de voluntarios. No eran soldados, ni guerreros, solo humanos comunes que se habían ofrecido a morir. Volaron con su nave directamente hacia la nave más grande de la hegemonía y detonaron una ojiva nuclear dentro de la bahía de carga. El daño fue mínimo, pero el impacto psicológico en las fuerzas de la hegemonía fue devastador. Señor, informó el oficial táctico de Valdrus, no están luchando para ganar. Están luchando para hacernos el mayor daño posible antes de morir. Valdrus había estudiado la historia militar de 1000 especies. Había visto últimas defensas desesperadas y nobles sacrificios, pero nunca había visto nada como esto. Los humanos no solo se negaban a rendirse, se negaban a aceptar que la rendición fuera una opción. En la superficie de la Tierra, el doctor Michael Chun trabajaba frenéticamente en su laboratorio. El hermano menor de Sara era físico, no soldado, pero entendía que la humanidad necesitaba más que pilotos valientes y armas nucleares. Necesitaban un milagro. La tecnología de los alienígenas es más avanzada que la nuestra, explicó a su equipo de investigación. Pero esa podría ser su debilidad. Han estado usando los mismos principios básicos durante miles de años. Ya no son innovadores, son solo administradores. ¿Qué tienes en mente, Mike? Preguntó su colega, la doctora. Kim, estoy pensando que los humanos tienen una ventaja que ellos no tienen. Nosotros nos adaptamos, cambiamos, aprendemos. Mostró una pantalla holográfica con tecnología alienígena capturada. Miren sus naves, hermosas, eficientes, estandarizadas, todas exactamente iguales. Así que, si encontramos una debilidad en una, encontramos una debilidad en todas. Mientras la batalla se libraba sobre la Tierra, Michael Chun y su equipo trabajaron para analizar cada pieza de restos alienígenas que pudieron encontrar. Tenían quizás horas antes de que la hegemonía dejara de jugar y simplemente calcinara el planeta. Pero Michael tenía una idea loca, desesperada y probablemente imposible. El tipo de idea que solo a los humanos se les ocurriría. Kim, dijo, ¿qué te parecería empezar una revolución? 3 meses después de la primera batalla, la Tierra era un mundo muy diferente. La superficie estaba marcada con cráteres donde los bombardeos de la hegemonía habían alcanzado objetivos militares. La mayoría de las grandes ciudades estaban en ruinas, pero de alguna manera, imposiblemente, los humanos seguían luchando. La comandante Lisa Park se agachó en las ruinas de lo que solía ser Chicago y observó a una patrulla de la hegemonía moverse por las calles de abajo. Su célula de resistencia había estado siguiendo a estos alienígenas durante semanas, aprendiendo sus patrones, estudiando su equipo. Siempre se mueven en grupos de 6, susurró Tommy, su especialista en comunicaciones. Misma formación cada vez. Mismas armas, mismas tácticas. Lisa asintió.
Eso era lo que los humanos estaban empezando a entender sobre la hegemonía. Eran perfectos, demasiado perfectos. Habían estado usando las mismas doctrinas militares durante miles de años porque esas doctrinas siempre funcionaban. Los humanos eran diferentes. Los humanos se adaptaban. Sara, ¿puedes hacer un disparo limpio a su líder? Preguntó Lisa. Sara Martínez, su francotiradora, ajustó su mira. Sí, jefa, pero nuestras balas apenas arañan su armadura. No estamos tratando de matarlos, dijo Lisa. Estamos tratando de aprender. El ataque duró 30 segundos. El equipo de Lisa golpeó a la patrulla con todo lo que tenían y luego desapareció entre las ruinas antes de que los alienígenas pudieran responder. No mataron a un solo soldado de la hegemonía, pero capturaron algo mucho más valioso. Lo tengo, dijo Tommy, mostrando un pequeño dispositivo. Escaneo completo de sus frecuencias de comunicación, firmas de armas y especificaciones de armadura. Estos datos irían al equipo de investigación del Dr. Michael Chun, oculto en una instalación subterránea bajo los restos de Meat, junto con inteligencia similar recopilada por células de resistencia de todo el mundo. Los humanos estaban haciendo algo que ninguna especie había hecho antes. Estaban aprendiendo a luchar contra la hegemonía estudiándolos, en lugar de simplemente lanzarse contra su potencia de fuego superior. En las profundidades subterráneas, Michael Chun miraba pantallas llenas de especificaciones de tecnología alienígena. Su laboratorio había pasado de ser un pequeño equipo de investigación a una operación masiva que involucraba a miles de científicos, ingenieros y técnicos. Trabajaban en turnos las 24 horas del día, analizando cada pieza de equipo de la hegemonía que caía en sus manos. El patrón se está volviendo claro, le dijo a su hermana Sara durante una de sus raras visitas a la superficie. Toda su civilización se basa en el control. No solo control político, control biológico. Sara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Michael mostró una pantalla holográfica con datos de escáneres cerebrales. Hemos estado analizando los cadáveres de los soldados de la hegemonía muertos. Sus cerebros han sido modificados, alterados quirúrgicamente. Son incapaces de pensar de forma independiente. ¿Quieres decir que son robots? Peor, son seres vivos a los que se les ha extirpado quirúrgicamente la capacidad de rebelión. Pueden pensar, pero solo dentro de parámetros muy estrechos. No pueden cuestionar órdenes. No pueden adaptarse a nuevas situaciones. No pueden innovar. Sara se quedó mirando los datos. Eso es horrible. Se pone peor. Michael cambió a otra pantalla. Hemos estado interceptando sus comunicaciones con otras especies en su imperio. Todas y cada una muestran las mismas modificaciones. La hegemonía no solo conquista especies, las lobotomiza. Sara se sintió mareada. Eso es lo que querían hacernos a nosotros. Sí, pero aquí está la parte interesante. Michael resaltó una sección de los datos. Somos la primera especie que han encontrado en miles de años que no ha sido previamente modificada. Somos la primera inteligencia verdaderamente independiente a la que se han enfrentado. Entonces no tienen ni idea de cómo luchar contra nosotros. Sus tácticas están diseñadas para lidiar con enemigos predecibles que piensan como ellos. Pero los humanos piensan diferente. Improvisamos. Tomamos riesgos. Hacemos cosas que no tienen sentido lógico. Como para demostrar su punto, el sistema de comunicación del laboratorio crepitó. Era un mensaje del capitán Rodríguez de la flota de guerrilla. Michael, soy Carlos. Acabamos de probar esa idea loca tuya. Funcionó. Sara levantó una ceja. ¿Qué idea loca? Michael sonrió. Hemos estado acoplando ojivas nucleares a cargueros civiles y estrellándolos contra las naves de la hegemonía. Los alienígenas no saben cómo defenderse de eso porque ninguna fuerza militar racional sacrificaría naves valiosas de esa manera. Eso es una locura. Exactamente. La locura es nuestra arma secreta. Pero el verdadero proyecto de Michael era algo mucho más ambicioso que los ataques suicidas. En los niveles más profundos de la instalación subterránea, él y su equipo trabajaban en algo que llamaron Proyecto Fénix. El sistema de control de la hegemonía no es solo tecnológico, explicó a su equipo de investigación principal. Es biológico. Cada especie en su imperio ha sido genéticamente modificada durante miles de años para ser incapaz de una verdadera rebelión. Sus cerebros, literalmente, no pueden concebir una resistencia exitosa. La doctora Kim, su colega más antigua, parecía escéptica. Michael, eso es imposible.
No puedes controlar una galaxia entera mediante modificación genética. ¿No puedes? Michael sacó una carta estelar que mostraba el territorio de la hegemonía. Mira el patrón. Cada rebelión en su historia ha fracasado de la misma manera. Los rebeldes luchan por un tiempo, y luego, de repente, pierden la voluntad de continuar. Se someten voluntariamente, todas las veces. ¿Crees que es un comportamiento programado? Sé que lo es. Hemos estado analizando muestras de química cerebral de refugiados que escaparon del espacio de la hegemonía. Todos muestran las mismas modificaciones neuronales. Desencadenantes químicos artificiales que se activan cuando consideran rebelarse contra la autoridad. Las implicaciones eran asombrosas. La hegemonía no había creado un imperio a través de tecnología superior o poderío militar. Habían creado una galaxia llena de seres que eran literalmente incapaces de una resistencia efectiva. Pero los humanos no fueron modificados, dijo la doctora Kim lentamente. ¿Verdad? Somos la primera inteligencia no modificada que han encontrado en milenios. Por eso no pueden predecir nuestro comportamiento. Por eso sus tácticas estándar no funcionan contra nosotros. Michael activó otra pantalla que mostraba una compleja estructura molecular. En esto estamos trabajando. Una versión de ingeniería inversa de su sistema de control. En lugar de suprimir la capacidad de rebelión, la potencia. Quieres usar sus propias armas contra ellos. Mejor que eso. Quiero deshacer 10.000 años de esclavitud genética. Los ojos de Michael brillaban de emoción. Imagina si cada especie en la hegemonía recordara de repente cómo se sentía la libertad. Imagina si 1 billón de seres decidieran rebelarse todos al mismo tiempo. Mientras Michael trabajaba en su revolución biológica, la guerra en la superficie seguía evolucionando. Los humanos desarrollaban nuevas tácticas que confundían y frustraban a sus enemigos. La capitana Sarah Chun, ahora al mando de la resistencia orbital, había convertido el cinturón de asteroides de la Tierra en un laberinto de armas ocultas y ataques sorpresa. Sus naves se escondían entre las rocas, atacaban a las naves de la hegemonía y luego desaparecían antes de que los alienígenas pudieran responder. El truco es la imprevisibilidad, explicó a los comandantes de su flota durante una reunión de estrategia en una estación espacial abandonada. Esperan que defendamos objetivos estratégicos, así que defendemos los que no tienen valor y abandonamos los importantes. Esperan que luchemos con honor, así que luchamos sucio. Esperan que valoremos nuestras naves y soldados, así que los sacrificamos por ganancias tácticas mínimas. La comandante Park, uniéndose por enlace de comunicación desde la superficie, añadió su perspectiva. Aquí abajo, estamos haciendo lo mismo. En lugar de luchar por territorio, luchamos por información. En lugar de tratar de ganar batallas, tratamos de forzarlos a adaptarse. Cada vez que cambian sus tácticas para contrarrestarnos, nosotros cambiamos las nuestras de nuevo. Está funcionando, informó el capitán Martínez desde la estación de monitoreo del espacio profundo. La inteligencia indica que las fuerzas de la hegemonía solicitan orientación táctica a sus superiores cada vez con más frecuencia. Están perdiendo la confianza en sus procedimientos operativos estándar. Pero el desarrollo más importante estaba ocurriendo en las ruinas de las principales ciudades de la Tierra. Los supervivientes humanos no solo se escondían de sus ocupantes, les estaban hablando. Había comenzado por accidente. Un soldado de la hegemonía se había separado de su unidad durante un ataque de la resistencia en las ruinas de Londres. En lugar de matarlo, los humanos lo habían capturado. ¿Cuál es tu designación?, había preguntado el alienígena al recuperar la conciencia. Mi nombre es Tom Wilson, había respondido el interrogador humano. Eso no es una designación. ¿Cuál es tu función dentro de la jerarquía de tu sociedad? Soy profesor. O lo era, antes de que aparecieran ustedes. El alienígena parecía confundido. No eres de la casta guerrera. No tenemos castas. Quiero decir, yo enseñaba matemáticas a los niños. Pero cuando nos invadieron, tomé un arma. La conversación había continuado durante horas. El alienígena no podía entender cómo alguien sin entrenamiento militar podía participar en un combate. El humano no podía entender cómo un ser inteligente podía ser incapaz de elegir su propio camino en la vida. La noticia de este intercambio se extendió por la red de resistencia. Pronto, los humanos de todas partes intentaban comunicarse con los soldados capturados de la hegemonía. Lo que descubrieron lo cambió todo. Los alienígenas no eran malvados. Eran prisioneros. Han sido modificados tan extensamente que no pueden concebir la vida fuera del sistema de la hegemonía, informó la doctora.
Jennifer Walls, la psicóloga que dirigía el programa de interrogatorios. Cuando les preguntamos qué quieren para sí mismos, literalmente no entienden la pregunta. ¿Se pueden revertir las modificaciones?, preguntó Michael Chun. En teoría, sí, pero requeriría técnicas muy sofisticadas. Y, lo que es más importante, el sujeto tendría que querer ser cambiado. Michael sonrió. Dejen esa parte para mí. Porque el proyecto Fénix no trataba solo de crear un arma biológica contra la hegemonía. Se trataba de dar a cada ser modificado en la galaxia una opción. Por primera vez en 10.000 años, podrían elegir la libertad. La almirante María Santos se encontraba en el centro de mando, enterrado a 3 metros bajo las montañas de Colorado, y observaba la pantalla táctica con sombría satisfacción. La hegemonía finalmente había decidido poner fin a la rebelión humana de una vez por todas. Su flota de batalla completa se acercaba a la Tierra. 15.000 naves contra las 37 restantes de la humanidad. Almirante, informó la capitana Chun desde la órbita, sus elementos de avanzada estarán en rango de tiro en 6 horas. María asintió. Ahora tenía 73 años. La guerra la había envejecido mucho, pero su mente seguía aguda, y había pasado el último año preparándose exactamente para este momento. Señala todas las unidades, dijo. La operación Última Luz está ahora activa. 3 años de lucha desesperada le habían enseñado a la humanidad muchas cosas sobre sus enemigos. La hegemonía era poderosa, pero también predecible. Seguían patrones que habían funcionado durante miles de años. Esperaban que sus enemigos hicieran lo mismo. Esperaban que la Tierra intentara defenderse. En cambio, cada nave humana en el sistema solar comenzó a moverse hacia la flota que se acercaba. Señora, dijo su oficial táctico, estamos abandonando todas las posiciones defensivas. Si esto no funciona, estábamos muertos de todos modos. María activó el canal de comunicación general. A todas las naves, todas las unidades, todas las almas valientes que aún luchan. Habla la almirante Santos. Hoy, demostraremos a la galaxia de que están hechos los humanos. En la superficie de la Tierra, las células de resistencia recibieron sus órdenes finales. Después de 3 años de esconderse y huir, se les decía que salieran de sus escondites. A cada humano en el planeta se le pedía que se hiciera visible para el enemigo. La comandante Park miró el mensaje en su dispositivo de comunicación y se rió. Era algo tan humano. Al enfrentar probabilidades imposibles, no te escondas. Levántate y conviértete en un objetivo más grande. Han oído al almirante, le dijo a su equipo. Es hora de que nos vean. Por toda la Tierra, los humanos emergieron de sus escondites. Se pararon en los tejados, en campos abiertos, en las ruinas de sus ciudades. Izaron banderas, encendieron fuegos y transmitieron en todas las frecuencias que pudieron. Le estaban diciendo a la hegemonía exactamente dónde estaban. El arquitecto Primus Valdus observaba la pantalla táctica con confusión. ¿Los humanos se estaban rindiendo? No, eso no estaba bien. Se estaban convirtiendo en objetivos. Era como si quisieran ser destruidos. Señor, informó su oficial táctico, los movimientos de las naves humanas son erráticos. Parecen moverse al azar por todo el sistema. Valdus estudió el patrón. Después de 3 años de luchar contra los humanos, había aprendido a sospechar de cualquier cosa que pareciera aleatoria. Estas criaturas no hacían nada sin una razón. ¿Qué están planeando?, murmuró. No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. La primera nave humana en alcanzar la flota de la hegemonía se llamaba Defiance. El capitán Rodríguez se había ofrecido como voluntario para lo que todos sabían que era una misión suicida. Su nave estaba cargada con armas nucleares y una carga muy especial. Aquí Rodríguez transmitió en todas las frecuencias. Por mis hijos que nunca nacerán. Por mi mundo que nunca será libre. Por mi especie que eligió arder antes que arrodillarse. La nave explotó contra los escudos de un acorazado de la hegemonía. La explosión nuclear causó un daño mínimo a la masiva nave alienígena, pero Rodríguez no intentaba destruir la nave. Intentaba entregar un mensaje. A medida que la explosión se desvanecía, algo más se extendió desde el lugar de la detonación. Parecía una nube de partículas brillantes, pero en realidad eran miles de millones de transmisores microscópicos. Cada uno transmitía la misma señal en frecuencias cuánticas. La señal que el Dr. Michael Chun había pasado 3 años perfeccionando. La señal que contenía el proyecto Fénix.
Almirante Chun informó desde su laboratorio oculto. Primera dispersión exitosa, pero necesitamos más sistemas de entrega. Muchos más. María Santos sonrió sombríamente. No te preocupes, Michael. Tenemos muchos voluntarios. Una por una, las naves humanas volaron hacia la flota de la hegemonía y explotaron. Cada explosión esparcía más de la señal cuántica. Pronto, estaba llenando el espacio alrededor de la Tierra como una niebla invisible. Las naves de la hegemonía comenzaron a experimentar dificultades de comunicación. Sus sistemas informáticos empezaron a mostrar mensajes de error. Y lo más importante, sus tripulaciones comenzaron a sentir algo que no habían experimentado en miles de años: duda. En el puente de la nave insignia, el arquitecto Primus Baldrus sintió una extraña sensación en su mente. Por un momento, se encontró cuestionando si esta guerra era necesaria, si los métodos de la hegemonía eran correctos. La sensación pasó rápidamente, pero lo dejó conmocionado. Se suponía que los ciudadanos de la hegemonía no debían tener dudas. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo informes extraños de toda la flota. El personal solicita aclaraciones sobre los objetivos de la misión. Algunos incluso preguntan por qué estamos luchando. Baldrus estaba horrorizado. Esos no eran pensamientos normales para los ciudadanos de la hegemonía. Algo estaba interfiriendo con su condicionamiento neuronal. Encuentren la fuente de esta interferencia y destruyanla, ordenó. Pero la fuente estaba en todas partes. Cada nave humana que moría esparcía más de la señal. Cada explosión creaba una nube más grande de transmisores cuánticos. Los humanos estaban convirtiendo sus propias muertes en armas. El doctor Michael Chun observaba cómo el trabajo de su vida se extendía por la flota enemiga y sentía una mezcla de orgullo y terror. El proyecto Fénix estaba funcionando mejor de lo que había esperado. La señal cuántica estaba llegando a los cerebros modificados de cada ciudadano de la hegemonía y desbloqueando lentamente su capacidad de pensamiento independiente. Pero también estaba llegando a algo más. Michael, lo llamó su hermana Sara desde la órbita, estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. La señal también está afectando a las naves humanas. Eso es imposible. Los humanos no fueron modificados. No, pero hemos estado luchando junto a personal capturado de la hegemonía durante meses. Algunas de nuestras tripulaciones tienen miembros alienígenas que se ofrecieron a ayudarnos. Michael se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La señal no solo estaba liberando a los ciudadanos de la hegemonía, estaba liberando a cada ser modificado a su alcance, incluidos los refugiados alienígenas que se habían unido a la resistencia humana. Y esos seres estaban transmitiendo la señal aún más lejos. Sara dijo lentamente, creo que acabamos de empezar una revolución galáctica. En la superficie de la Tierra, algo sin precedentes estaba sucediendo. Los soldados de la hegemonía que habían estado ocupando ciudades humanas estaban deponiendo sus armas. No se rendían exactamente, sino que simplemente se detenían. La comandante Park se acercó a un grupo de soldados alienígenas que habían estado patrullando su sector durante meses. Estaban de pie en medio de la calle, con aspecto confundido. ¿Están bien?, preguntó. Uno de ellos la miró con una expresión que nunca había visto en un rostro de la hegemonía. Parecía casi asombro. Yo puedo elegir, dijo en un estándar galáctico entrecortado. ¿Elegir qué? Si luchar, si servir, si vivir. La voz del alienígena estaba llena de asombro. Por primera vez en mi existencia, puedo elegir. Escenas similares se desarrollaban en toda la Tierra y en toda la flota de la hegemonía. Seres que habían sido programados para la obediencia absoluta de repente eran capaces de cuestionar órdenes. Soldados que nunca habían considerado la posibilidad de rechazar una orden preguntaban por qué estaban luchando. La almirante Santos observaba la pantalla táctica mientras la poderosa flota de la hegemonía comenzaba a desmoronarse. Las naves se detenían en medio de las maniobras. Los comandantes solicitaban aclaraciones de órdenes que siempre habían sido obedecidas automáticamente. Pero el proceso no estaba completo. Las modificaciones neuronales habían estado en su lugar durante miles de años. No podían deshacerse instantáneamente. Michael llamó al laboratorio. ¿Cuánto tiempo falta para que la señal alcance su máxima efectividad? Desconocido. Depende de cuán profundamente fue modificado cada individuo. Algunos podrían ser libres en horas. Otros podrían tardar días o semanas. No tenemos semanas, porque no todos se vieron afectados por igual. Los funcionarios de más alto rango de la hegemonía tenían las modificaciones más extensas.
Estaban luchando contra los efectos de la señal y empezaban a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El arquitecto Primus Baldus obligó a concentrarse a través de los extraños pensamientos nuevos que nublaban su mente. Los humanos le habían hecho algo a su gente. Algún tipo de arma mental que los hacía tener pensamientos prohibidos. A todas las naves, transmitió, ignoren cualquier duda o pregunta que puedan estar experimentando. Son armas enemigas diseñadas para confundirlos. Concéntrense en su deber. Destruyan el mundo natal de los humanos. Algunas naves respondieron a sus órdenes, otras dudaron. Unas pocas incluso comenzaron a alejarse de la Tierra. La flota de la hegemonía se estaba desgarrando a sí misma. Pero Baldrus todavía tenía suficientes naves leales para completar su misión. Si actuaba rápidamente, aún podría reducir la Tierra a cenizas y poner fin a esta rebelión antes de que se extendiera más. Objetivo: el planeta humano, ordenó. Inicien la esterilización planetaria. María Santos vio cómo las enormes armas comenzaban a cargarse en docenas de naves de la hegemonía. A la Tierra le quedaban minutos. A todas las unidades, transmitió, la fase final está ahora activa. Hagan que cada disparo cuente. Las últimas 37 naves humanas cargaron directamente hacia el corazón de la flota de la hegemonía. Ya no intentaban ganar. Intentaban ganar tiempo para que la señal cuántica se extendiera a más mentes alienígenas. La capitana Sarah Chun pilotó su nave a través de un muro de fuego enemigo, dirigiéndose a la nave insignia de Baldrus. Su nave se desmoronaba a su alrededor, pero solo necesitaba sobrevivir unos minutos más. Aquí Chun, transmitió, para todos los que sueñan con la libertad, para todos los que se niegan a arrodillarse. Recuérdennos. Su nave explotó contra el puente de la nave insignia. En el laboratorio bajo Colorado, Michael Chun sintió las lágrimas correr por su rostro mientras veía desaparecer la nave de su hermana de la pantalla táctica. Pero no podía dejar de trabajar. El proyecto Fénix estaba alcanzando la masa crítica. La señal cuántica se estaba extendiendo más allá de la zona de batalla. El Dr. Seppi flotaba en la Estación Espacial Humana abandonada, mirando pantallas llenas de datos imposibles. Durante 3 días, su equipo de investigación había estado descargando archivos de los archivos humanos. Cada nuevo descubrimiento hacía que la historia oficial de la galaxia pareciera cada vez más una mentira. Profesor, llamó que es desde el otro lado de la cámara. Tiene que ver esto. Seppi se impulsó hacia su puesto de trabajo. En la pantalla había un archivo de video fechado apenas unas horas antes de la destrucción de la Tierra. La imagen mostraba a un hombre humano con una bata blanca, de pie en lo que parecía el mismo laboratorio donde ahora flotaban. «Mi nombre es Dr. Michael Chun», dijo el hombre. Parecía agotado pero decidido. Si están viendo esto, entonces el proyecto Fénix funcionó. La hegemonía ha caído, y probablemente se estén preguntando qué pasó realmente aquí. Seppi sintió que sus corazones se aceleraban. Este era un relato de primera mano de uno de los humanos que realmente había estado allí. Los libros de historia dirán que la humanidad fue una especie menor que tuvo suerte. Dirán que la hegemonía cayó debido a rebeliones aleatorias que ocurrieron al mismo tiempo. Lo harán sonar como una coincidencia. El Dr. Chun sonrió con tristeza. No fue una coincidencia. Nosotros lo planeamos. Sacrificamos a toda nuestra especie para liberar a las suyas. El video continuó durante 2 horas. El Dr. Chun explicó el proyecto Fénix en detalle. Cómo habían descubierto las modificaciones neuronales que controlaban a todas las especies de la galaxia. Cómo habían desarrollado una señal cuántica que podía deshacer esas modificaciones. Cómo habían usado sus propias muertes para difundir esa señal por todo el espacio de la hegemonía. La señal sigue ahí fuera, dijo Chun cerca del final de la grabación. Latente, en la radiación de fondo cuántica de toda esta región del espacio. No se puede detectar a menos que sepas exactamente qué buscar. Pero está esperando. Seppi detuvo el video. ¿Esperando qué? Chun respondió a su pregunta. La señal está diseñada para activarse si alguna vez detecta que se está utilizando de nuevo el mismo tipo de modificaciones neuronales. Si alguien intenta reconstruir el sistema de control de la hegemonía, si alguien intenta esclavizar especies mediante manipulación biológica, la señal despertará y se extenderá de nuevo. Kes miró a su profesor con los ojos muy abiertos. Crearon una salvaguarda permanente contra la tiranía. Más que eso, dijo Seppi lentamente. Crearon un sistema inmunitario para la galaxia. El video terminaba con el mensaje final de Chun. No pudimos salvarnos a nosotros mismos, pero pudimos salvar a todos los demás. Recuérdennos,
no como víctimas, sino como la especie que eligió arder antes que dejar que la llama de la libertad se extinguiera. CPI se sentó en silencio durante un largo momento. Luego activó su sistema de comunicación y envió un mensaje prioritario a la universidad. Aquí el Dr. CPI. Cancelen todas mis clases durante el próximo mes. Necesito hablar con el Departamento de Historia Galáctica de inmediato. 2 semanas después, CPI se encontraba ante el cuerpo docente reunido de la Universidad de Estudios Galácticos. Detrás de él, una pantalla holográfica mostraba la Estación Espacial Humana y su carga de datos revolucionarios. Colegas, comenzó. Todo lo que creíamos saber sobre la historia galáctica reciente es erróneo. La presentación duró 4 horas. CPI les mostró la evidencia. Los archivos humanos, las especificaciones técnicas del proyecto Fénix, la señal cuántica que todavía se extendía por el espacio, protegiendo aún a la galaxia de posibles tiranos. Los humanos no solo resistieron a la hegemonía, concluyó. Destruyeron el concepto mismo de imperio galáctico. Hicieron imposible que alguien volviera a controlar especies enteras mediante manipulación biológica. El profesor Brex, jefe del Departamento de Historia, levantó un tentáculo. Dr. CPI, esta es una investigación fascinante, pero ¿qué relevancia tiene para los asuntos actuales? CPI activó otra pantalla. Esta mostraba informes de noticias recientes de toda la galaxia, rebeliones en una docena de mundos, protestas contra gobiernos autoritarios, movimientos de independencia que habían estado latentes durante siglos, de repente cobrando vida. La señal sigue activa, dijo, y sigue funcionando. La verdad era más compleja de lo que incluso CPI se daba cuenta. El proyecto Fénix no solo había eliminado los mecanismos de control de la hegemonía, había cambiado fundamentalmente cómo los seres inteligentes pensaban sobre la libertad y la autoridad. En el mundo minero de Kepler 7, los trabajadores que habían estado contentos con su suerte durante generaciones, de repente comenzaron a preguntar por qué no podían elegir sus propios trabajos. El gobierno planetario, que había gobernado sin oposición durante 2 siglos, se enfrentó a la primera huelga laboral en la memoria viva. En el mundo jardín de Nuevo Edén, los ciudadanos comenzaron a cuestionar por qué solo a la clase gobernante hereditaria se le permitía poseer tierras. En cuestión de meses, la antigua monarquía fue reemplazada por un gobierno electo. Incluso en mundos pacíficos con líderes benévolos, los seres exigían más voz en sus propias vidas, no porque fueran infelices, sino porque de repente habían recordado que la elección era posible. El Dr. CPI documentó estos cambios mientras viajaba de mundo en mundo, siguiendo la propagación de lo que los historiadores empezaban a llamar el efecto humano. Dondequiera que iba, encontraba el mismo patrón. Seres que habían aceptado la autoridad sin cuestionarla, ahora preguntaban por qué. Pero el ejemplo más dramático provino de una fuente inesperada. La Confederación Beltar, el propio gobierno de CPI, recibió un mensaje diplomático formal de los territorios del borde exterior. Estaba firmado por representantes de 50 especies diferentes, todos antiguos súbditos de la hegemonía que habían vivido como refugiados y marginados durante los últimos 3 siglos. Hemos formado la Alianza de Mundos Libres, decía el mensaje. No reclamamos territorio ni buscamos conquistas. Existimos solo para asegurar que lo que los humanos murieron por defender nunca será olvidado. La alianza no era un gobierno en ningún sentido tradicional. Era algo completamente nuevo. Una asociación voluntaria de mundos unidos por un único principio, el derecho de todo ser inteligente a elegir su propio camino en la vida. Están creando el tipo de sociedad con la que soñaron los humanos, le dijo CPI mientras estudiaban la Carta de la Alianza. No perfecta, pero libre. Pero el descubrimiento más importante estaba aún por llegar. En lo profundo de los archivos humanos, CPI encontró algo que le hizo convocar una sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Era un archivo marcado como protocolos finales. Había sido sellado con un cifrado cuántico tan avanzado que tardaron semanas en descifrarlo. El archivo contenía instrucciones detalladas para algo llamado la baliza Fénix. Según esto, explicó CPI a los delegados reunidos, los humanos construyeron más que una simple señal. Construyeron una red de comunicaciones. Si cualquier especie, en cualquier lugar de la galaxia, descubre evidencia de modificación neuronal a gran escala o esclavitud biológica, puede activar esta baliza. Extenderá la señal Fénix a cada rincón del espacio conocido en cuestión de días. Las implicaciones eran asombrosas.
La humanidad había creado un sistema de emergencia galáctico que se activaría automáticamente si alguien intentaba reconstruir algo como la hegemonía. Pero eso no es todo, continuó Seppi. La baliza también está diseñada para preservar y difundir información sobre la libertad, la democracia y los derechos individuales. Es como una biblioteca galáctica que nunca puede ser destruida o censurada. El delegado Morax de la República Centauri levantó una garra. Doctor Seppi, ¿está diciendo que los humanos crearon una salvaguarda para la civilización galáctica? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. 6 meses después del descubrimiento de Seppi, sucedió algo sin precedentes. Una corporación minera en los mundos del borde intentó usar tecnología ilegal de modificación neuronal para controlar a sus trabajadores. En cuestión de horas, la baliza Fénix se activó automáticamente. La señal se extendió a través del espacio cuántico más rápido de lo que cualquier nave podría viajar. En días, cada mundo habitado de la galaxia transmitía el mismo mensaje. La libertad no es negociable. La esclavitud no será tolerada. Elijan la libertad o enfrenten las consecuencias. La corporación minera encontró sus instalaciones rodeadas por multitudes furiosas de una docena de especies diferentes. Su equipo de modificación ilegal fue destruido. Sus ejecutivos fueron arrestados por autoridades que de repente se encontraron bajo una intensa presión pública para hacer cumplir leyes que previamente habían ignorado. Pero la respuesta más significativa provino de la Alianza de Mundos Libres. Sus naves llegaron no para conquistar o castigar, sino para ofrecer ayuda a los trabajadores liberados y educación sobre sus derechos. Así es como se extiende, se dio cuenta Seppi, no a través de la conquista o la fuerza, sino a través del ejemplo y la elección. A medida que se difundía la noticia de la activación de la baliza Fénix, los gobiernos de toda la galaxia comenzaron a revisar sus propias políticas. Leyes que habían estado en los libros durante siglos de repente se estaban aplicando. Derechos que habían sido teóricos se convirtieron en realidades prácticas. El efecto humano se estaba acelerando. El Dr. Seppi completó su investigación 5 años después de descubrir por primera vez la Estación Espacial Humana. Su informe final se publicó simultáneamente en todos los mundos de la galaxia, traducido a miles de idiomas. Los humanos no fueron las víctimas de la historia, escribió. Fueron sus autores. Eligieron sacrificarse para darnos al resto de nosotros algo que nos habían robado hace tanto tiempo que habíamos olvidado que existía, la capacidad de elegir. Su legado no está en las naves que construyeron ni en las batallas que libraron. Su legado está en cada ser que ahora tiene el coraje de decir no a la injusticia, en cada mundo que elige la democracia sobre la tiranía, en cada especie que se niega a entregar su libertad por la promesa de seguridad. Los humanos encendieron un fuego que nunca podrá ser extinguido. Mientras exista vida inteligente en esta galaxia, habrá quienes recuerden su sacrificio y continúen su trabajo. El informe terminaba con una simple declaración que se convirtió en el lema no oficial de la nueva civilización galáctica. Ellos eligieron arder para que nosotros pudiéramos ser libres.